Hola, en este video se explica qué es la prueba ANOVA de una vía. En esta clase se explica qué es la prueba ANOVA de una vía. Se cubrirán los siguientes objetivos. Primero, definir conceptualmente qué es la prueba ANOVA de una vía, describir los supuestos de la prueba ANOVA de una vía, describir la ecuación de la prueba ANOVA de una vía, demostrar cómo calcular la prueba ANOVA de una vía, identificar la F crítica, porque cuando calculas la ANOVA de una vía obtienes una F obtenida, que luego será comparada con una F crítica. Luego decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula, calcular una medida del tamaño del efecto o importancia práctica del resultado encontrado, realizar comparaciones múltiples post hoc, reportar los resultados de la prueba ANOVA de una vía, estilo APA, por ejemplo, American Psychological Association, y demostrar el procedimiento para realizar la prueba ANOVA de una vía en SPSS. Primero, el primer objetivo simplemente es definir conceptualmente qué es la prueba ANOVA de una vía. ANOVA significa en inglés, por sus siglas en inglés, es Analysis of Variance. Análisis de varianza. Eso es lo que significa ANOVA. Recuerden, la varianza es un estimado de la variabilidad promedio en un conjunto de datos. Pero en específico, la prueba ANOVA de una vía se utiliza para examinar si existen diferencias entre los promedios de dos o más grupos distintos. Sí, diferencias. ANOVA de una vía, diferencias en los promedios entre dos o más grupos distintos. Así que podían ver que la prueba T de muestras independientes, prueba T de muestras independientes, lo trabajamos en clases anteriores, simplemente examina diferencias entre dos grupos. Pero ya la prueba ANOVA ya puede examinar diferencias en dos o más grupos. Así que podría considerarse como una extensión de la prueba T de muestras independientes, donde se pueden examinar más de dos grupos. Entonces, las hipótesis de la prueba ANOVA de una vía son las siguientes. Primero, la hipótesis nula propone que no existen diferencias entre los promedios de los distintos grupos. En cambio, la hipótesis alternativa es la que establece que sí, existen diferencias significativas entre los promedios de los dos grupos distintos. Entonces, aquí seguimos definiendo conceptualmente qué es la prueba ANOVA de una vía. Y si ustedes se fijan, tenemos aquí un ejemplo como si fuera una base de SPSS con tres variables. Identificador, que nos dice que hay simplemente 15 personas. Nivel de mindfulness o disposición a la conciencia plena, que es la capacidad de las personas para prestar atención en el momento presente, entre otras cosas. Y vemos que hay tres grupos. Nivel de mindfulness parece bajo, mediano y alto. Hay tres grupos de disposición a la conciencia plena y nos interesa ver si existen diferencias en los puntajes de memoria, quizás palabras recordadas, entre personas con distintos niveles de disposición a la conciencia plena. Así que diferencias, en este caso, si existen diferencias entre estos tres grupos de nivel de mindfulness en los puntajes de memoria. Y esto a nivel numérico y a nivel visual, acá pueden notar que lo que se visualiza es que tienen tres grupos y queremos ver si hay diferencias entre ellos. Y esta línea lo que nos deja ver es que solamente se encontraron diferencias en el puntaje de memoria, diferencias en memoria entre personas con baja y alta disposición a la conciencia plena. Y siendo las personas con alta disposición a la conciencia plena quienes obtuvieron mejores puntajes de memoria. Pero no hubo diferencias en este caso entre bajo y mediano o entre mediano y alto, solamente entre los extremos, el más alto y el más bajo. Así que conceptualmente esto es ANOVA de una vía a nivel numérico
la base de datos y a nivel visual con un diagrama de caja y bigote. Entonces, al realizar ANOVA de una vía es necesario cumplir con unos supuestos básicos de la base de datos. Primero, no deben haber valores extremos o outliers, puntajes que son muy altos o muy bajos. Los datos deben tener una distribución normal en cada grupo. Cada uno de estos grupos debería tener una distribución normal. Y debe haber homogeneidad de varianzas. El estimado de la variabilidad promedio de los puntajes de memoria debe ser similar entre cada uno de estos grupos. Y simplemente visualmente podemos ver que parece que sí, que la varianza va a ser similar porque los cuadrados, los rectángulos, mejor dicho, de el diagrama de caja y bigote son similares, lo que nos quiere decir que los datos tienen distribuciones parecidas de los datos. Un estimado de la variabilidad promedio en el conjunto de datos parece ser similar, o la varianza parece ser similar. Pero vamos a examinarlo pues ahora con SPSS, por ejemplo. Supuesto de valores extremos o outliers. Cuando ustedes utilizan un diagrama de caja y bigote en SPSS, les aparece pues lo siguiente. Esto es la base original, la que trabajamos, y no hay outliers, porque no hay ningún punto que esté por encima o por debajo de los bigotes, diagrama de caja y bigote. Pues si hay puntos que están por encima del bigote o por debajo, se considera un valor extremo y no hay outliers. En cambio, en este escenario hipotético, que no es el que nos tocó, imaginen que el participante 8 tuvo, en el grupo bajo, tuvo un puntaje de memoria mucho más alto que su grupo. O que participante 3 y 70 tuvieron puntajes muy altos o muy bajos respectivamente en el grupo mediano. O que hubo dos personas, la 38 y la 25, que sacaron puntajes bien bajitos de memoria, estando en el grupo con alto nivel de disposición a conciencia plena. Estos serían valores extremos y habría que tener en consideración si sería necesario utilizar la prueba ANOVA o su equivalente no paramétrico que se llama Crosscal-Wallis. Es un equivalente no paramétrico a la ANOVA de una vía que se utiliza cuando no se cumple con los supuestos. Por ahora, nuestros datos están prácticamente perfectos. Podemos utilizar la prueba ANOVA de una vía porque hasta ahora no hay valores extremos o outliers. Segundo supuesto, distribución normal. Es importante basarnos en una de estas dos pruebas de distribución normal, que examina la distribución normal por Kolmogorov-Smirnov o Shapiro-Wilk. Asumamos que habíamos dicho ya a priori, antes de recopilar los datos, en nuestra propuesta que vamos a utilizar Shapiro-Wilk. Y cuando examinamos la distribución normal para grupos bajo, mediano y alto, todos son mayores a P mayor a 0.05, lo que quiere decir que no existen diferencias entre una distribución, no hay diferencias entre una distribución normal teórica y nuestros datos. En nuestros datos la distribución de cada uno de estos grupos parece tener una distribución normal. Y pues hasta ahora todo está bien. Podemos seguir utilizando la prueba ANOVA de una vía. No hay que utilizar su equivalente no paramétrico, que sería Kruskal-Wallis. Por último, todavía distribución normal. Esto es a nivel. Quiero quitar un poco el color rojo. Y a nivel numérico se examina con Shapiro-Wilk, por ejemplo, o con Kolmogorov-Smirnov. Y vimos que se cumple con normalidad. A nivel visual es importante para cada uno de los grupos, aquí bajo disposición a conciencia plena, mediano o alto, también representar evidencia visual. La evidencia visual es muy importante. Anteriormente fue evidencia numérica. Con evidencia visual, en SPSS les da QQ-plot, que es Quantile, se llamaría en realidad Quantile plot. Y esta línea que ustedes ven aquí, que es diagonal, representa una distribución normal. Y estos puntos son nuestros puntajes observados en cada uno pues, de los grupos. Si los puntajes observados están bastante cerca de la línea diagonal, quiere decir que pues no hay diferencias pues entre hay distribución normal. Quiere decir que pues si están cerca de la línea que representa distribución normal, quiere decir que nuestros datos tienen distribución normal en el grupo bajo,
mediano, alto. En SPSS es un poco como subjetivo en el sentido de que cada investigador o investigadora debe tomar la decisión de ¿está suficientemente lejos o no? Pero si ustedes lo hubiesen hecho, por ejemplo, en R, les da también como una banda de confianza que dice, ok, no está exactamente en la línea, pero si está dentro de esta banda de confianza, si estos datos están dentro de la banda de confianza, quiere decir que tienen distribución normal. Así que ya aquí, si un valor hubiese caído por acá abajo, digo, mira, esto posiblemente no tiene distribución normal, o por acá arriba, o por acá, acá. Ahora, hasta aquí todos los valores están en todos los grupos, caen dentro de la banda de confianza y quiere decir que nuestros datos tienen distribución normal. Ahora, luego de examinar distribución normal, es importante examinar el supuesto de homogeneidad de varianzas. Y por lo regular nos basamos en el que dice basado en el promedio. Y sin importar en cuál nos hubiésemos basado, todos son mayores a P mayor a 0.05. Quiere decir que no se rechaza el supuesto de homogeneidad de varianza, por tanto se cumple con homogeneidad de varianza en nuestros datos. En el caso de que, por ejemplo, esto hubiese sido aquí como 0.023, que es menor a 0.05, hay una prueba de ANOVA que se llama ANOVA de Welch. La prueba ANOVA de Welch se utiliza cuando no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas que podrían utilizar. Ustedes podrían decidir, ok, quiero utilizar el equivalente. Aquí sería una decisión importante utilizar si solamente si se cumplió con, si no hay valores extremos. Si no hay valores extremos. Y la distribución es normal. Y el único supuesto con el que no se cumple es con homogeneidad de varianzas. Es apropiado utilizar la prueba ANOVA de Welch. En cambio, si no se cumple con múltiples supuestos, es más apropiado utilizar Kruskal-Wallis. Pero ninguno de estos escenarios es necesario para nuestro estudio porque se cumplió con todos los supuestos. No hubo valores extremos. No hubo valores extremos, como ven aquí. Todos los datos tienen distribución normal. Y también hubo homogeneidad de varianza. Así que simplemente utilizamos la prueba ANOVA de una vía, la tradicional. No hay que utilizar ninguna variación ni corregir por cuando no se cumple con homogeneidad de varianzas, que sería esta prueba. Así que hasta ahora utilizamos la ANOVA de una vía, como está en el libro de texto pues, tradicional. Entonces, simplemente quiero sacar esto. Vimos que se cumplió con homogeneidad de varianza. Y si nos basamos en la varianza, le pedimos a SPSS la varianza, vemos que las varianzas bajo y mediano son exactamente iguales. Y la varianza del grupo alto, disposición de conciencia plena, aunque no es igual a la bajo y mediano, no es tan distinto. Y esto lo podían ver ya desde el diagrama de caja y bigote, que las varianzas, el estimado de la variabilidad promedio en el conjunto de datos, pues es bastante similar en todos. Así que se cumplió con los supuestos de la prueba de ANOVA de una vía y por tanto, pues podemos realizar esta prueba. Ahora, describir la ecuación de la prueba ANOVA de una vía. La ecuación de ANOVA de una vía, antes de entrar de lleno en los detalles, pues como muchas otras ecuaciones de las pruebas estadísticas, en el numerador, la parte de arriba de la ecuación, tienen variabilidad sistemática, efecto, variabilidad que explica el modelo. Esta es la variabilidad que explica el modelo. Y en cambio, en el denominador tienen variabilidad no sistemática, error, variabilidad que no explica el modelo. Esto es en resumen la prueba de ANOVA de una vía a un nivel práctico. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos términos? MSM
lo que significa es module, empieza con esto, la m que está abajo, module mean squares, que en español sería el promedio de la suma de cuadrados del modelo. Y el denominador, MSR, sería residual mean squares, o sea, arriba, promedio de la suma de cuadrados del modelo, y abajo, promedio de la suma de cuadrados del residual. Residual es error. Así que vamos a ir paso a paso a ver, pues ya se describió la fórmula y vamos a demostrar cómo calcular la prueba ANOVA de una vía. Los pasos para calcular la prueba ANOVA de una vía son los siguientes. Primero, se tiene que calcular la suma de cuadrados total. Luego, se calcula la suma de cuadrados del modelo. Después se calcula la suma de cuadrados del residual. Después se calcula el promedio de la suma de cuadrados del modelo, que sería esto, module mean squares, promedio de la suma de cuadrados del modelo. Después calcular el promedio de la suma de cuadrados del residual, que sería esto, residual mean squares, promedio de la suma de cuadrados del residual. Y por último, se sustituyen los valores en la ecuación de la prueba ANOVA de una vía. Vamos paso a paso. Paso 1, calcular la suma de cuadrados total. Ok. Esto pues puede parecer un poco intimidante al principio, pero si miran a un nivel práctico qué es lo que se está haciendo, pues no es nada complicado. Paso 1, calcular la suma de cuadrados total. Para calcular la suma de cuadrados total, pues se utiliza la diferencia entre cada puntaje individual y el gran promedio. Volvamos un poco atrás. Cada puntaje individual eran estos. Habían 5 personas con nivel bajo, disposición de conciencia plena y sacaron estos puntajes. Habían 5 personas con nivel mediano de disposición de conciencia plena y sacaron estos puntajes. Y habían 5 personas más, pues con alto nivel de disposición de conciencia plena y sacaron estos puntajes. Ahora, si ponemos estos puntajes en un gráfico los ponemos acá y vemos, por ejemplo, los podemos buscar aquí, el grupo bajo en rojo. Esto es 3, 2, sería 3, 2, 1, 1, 4. Si lo buscamos acá, 3, 2, 1, 1, 4, debe salir exactamente igual. 3, 2, 1, 1, 4. Y después 5, 2, 4, 2, 3. 5, 2, 4, 2, 3. Están acá. Pues 5, 2, 4, 2, 3. Y así sucesivamente con el grupo alto. Lo más importante acá es que se resta a cada puntaje individual, se les resta el gran promedio. Eso es todo. Esta línea roja que ven aquí es el promedio general de todos los participantes, sin importar a qué grupo pertenecen. Así que la suma de cuadrados total a nivel visual se ve así. A cada puntaje se les resta el gran promedio y a nivel numérico pues tendrían algo como lo siguiente. Calcular la suma de cuadrados total y la fórmula de la suma de cuadrados total es sumatoria de x menos promedio de x elevado al cuadrado. Este promedio de x es el gran promedio, que es 3.47. Esta línea roja es 3.47. Y a cada puntaje se le va a restar el gran promedio. Sí, vamos a ver el ejemplo acá. Así que a cada puntaje, sin importar a qué grupo pertenece, se le resta 3.47. Y a ese resultado que obtenemos, lo elevamos al cuadrado. Y calculamos la suma, por eso se llama sumatoria, de las desviaciones, que es resta, cuadradas, a partir del promedio. Y esta última columna, a cada valor le restamos el gran promedio y después al resultado lo elevamos al cuadrado. Sumamos todos los puntajes elevados al cuadrado y tenemos 43.74. Esa es la suma de cuadrados total. Luego de tener la suma de cuadrados total, se calcula la suma de cuadrados del modelo. Y aquí la suma de cuadrados del modelo utiliza la diferencia entre el promedio de cada grupo y el gran promedio. En este caso tenemos promedio grupo bajo, promedio
grupo mediano. Y promedio, grupo alto. Así que, y a cada promedio se les resta, al promedio de cada grupo se les resta el gran promedio. Así que vamos a ver el ejemplo aquí. Vamos, un momento antes de hacer esto, a nivel numérico. Parece complicado, lo sé, hay muchas fórmulas, pero aquí, sumatoria, tienes n, que sería cantidad de participantes en cada grupo. Y dentro del paréntesis, promedio del grupo menos gran promedio elevado al cuadrado. Así que es importante tener aquí promedio bajo. El promedio del grupo baja a disposición a conciencia plena era 2.20. Promedio de mediana disposición a conciencia plena 3.20. Promedio de alta disposición a conciencia plena 5. Y gran promedio era 3.47. Si ustedes miran, promedio de baja disposición a conciencia plena 2.20 aquí. Promedio de mediana nivel a disposición a conciencia plena 3.20. Sí. Y promedio de puntaje de memoria en alto nivel de disposición a conciencia plena fue 5. ¿Y qué hacemos? Prácticamente a cada puntaje, vamos a ir aquí uno por uno. Vamos uno por uno, pues, ¿qué hacemos? Sumatoria, primer grupo, bajo nivel de disposición a conciencia plena. ¿Cuántos participantes hay? 5. Dentro del paréntesis, promedio del grupo, que era 2.20 menos gran promedio, elevado al cuadrado. Más, vamos ahora al grupo 2. Cantidad de participantes grupo 2, siguen habiendo 5. Dentro del paréntesis, promedio del grupo 2, 3.20, menos gran promedio, 3.47, y se eleva al cuadrado. Más, cantidad de participantes en grupo alto, 5 participantes. Multiplicado por promedio grupo alto, que era 5, menos gran promedio, que es 3.47, elevado al cuadrado. Y así que seguimos resolviendo 5, y aquí dentro de paréntesis, 2.20 menos 3.47 es negativo 1.27 elevado al cuadrado. Más aquí 5 multiplicado por 3.20 menos 3.47 negativo 0.27 elevado al cuadrado. Más 5 dentro del paréntesis, 5 menos 3.47 es 1.53 elevado al cuadrado. Aquí 5 multiplicado por 1.27 elevado, negativo 1.27 elevado al cuadrado es 1.613. Más 5. Y dentro del paréntesis, negativo 0.27 elevado al cuadrado es 0.073. Más 5. Y 1.53 elevado al cuadrado es 2.341. 5 por 1.613 es 8.067. Más 5 por 0.073 es 0.365. Más 5 por 2.341 es 11.75. Y pues 8.067 más 0.365 más 11.75 es 20.137. Esta es la suma de cuadrados del modelo. Si fuéramos ya como tenemos ya suma de cuadrados total, suma de cuadrados del modelo, y para calcular la suma de cuadrados residual, lo que podríamos hacer ya directamente es restarle a la suma de cuadrados total la suma de cuadrados del modelo, y ya tenemos la suma de cuadrados residual. Pero vamos a ver la lógica, vamos a calcular la suma de cuadrados residual por sí misma para que entiendan la lógica de qué es pues la suma de cuadrados residual. Así que ya vieron, suma de cuadrados total, a cada puntaje se le resta el gran promedio. Suma de cuadrados del modelo, al promedio de cada grupo se le resta el gran promedio. Y ahora, suma de cuadrados residual, a cada puntaje individual se le resta el promedio de su grupo. Cada puntaje individual se le resta el promedio de su grupo. Cada puntaje individual se le resta el promedio de su grupo. Por tanto, la suma de cuadrados residual utiliza la diferencia entre cada puntaje individual y el promedio de su grupo. Esto es a nivel visual. Y ahora, a nivel numérico, que tenemos aquí, para cada grupo, para calcular la suma de cuadrados residual, sería la sumatoria de x, es decir, cada puntaje dentro de cada grupo menos el promedio de su grupo elevado al cuadrado. Por ejemplo, en grupo bajo, el promedio fue 2.20, tenía estos puntajes originales, menos el promedio de su grupo, tiene estos valores, los elevas al cuadrado,
tienes sumatoria de las desviaciones cuadradas a partir del promedio del grupo, le vas al cuadrado aquí, tienes suma de cuadrados fue 6.8 para el grupo bajo, suma de cuadrados fue 10 para el grupo alto, suma de cuadrados fue 6.8 para el grupo mediano. Lo importante es que a cada puntaje se le resta el promedio de su grupo, 2.20 en el grupo bajo, 5 en el grupo alto y 3.20 en el grupo mediano. Se calcula la suma de cuadrados, que era 6.8 más 6.8 más 10, 23.6. 23.6, si ustedes hacen la suma, 23.6 más 20.137, prácticamente le da 43.74 si hacemos el redondeo. Antes de pasar al próximo paso, quería decirles que si a ustedes les interesa luego saber cómo se hicieron estos gráficos, pues prácticamente se utilizaron estos códigos de pies de R. Si a alguien le interesa, me lo puede solicitar y pueden ver en la parte derecha abajo cómo se van creando los gráficos. Esto es para suma de cuadrados total, suma de cuadrados modelo y suma de cuadrados residual. Así que nada, seguimos adelante. Era una pequeña tangente. Si les interesa, me lo pueden solicitar y se los envío. Entonces, luego, calcular el promedio de la suma de cuadrados del modelo. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Qué es el promedio de la suma de cuadrados del modelo? Pues es igual a la suma de cuadrados del modelo, que ya vimos que era 20.137, entre grados de libertad del modelo. Y los grados de libertad del modelo son igual a la cantidad de grupos menos 1, que sería 3 menos 1, que es igual a 2. O sea, suma de cuadrados del modelo, que es 20.137, se divide entre grados de libertad del modelo, que fueron 2, y es 10.07. Ahora, calcular el promedio de la suma de cuadrados del residual. Y pues tenemos ahora el promedio de la suma de cuadrados del residual es igual a la suma de cuadrados del residual, que vimos que era 23.6, entre grados de libertad del residual, que son igual a muestra total menos cantidad de grupos. En este estudio habían 15 participantes. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habían 15 participantes en este estudio, menos 3 grupos. Había grupo bajo, disposición de conciencia plena, mediana disposición de conciencia plena, alta disposición de conciencia plena. Así que sería 15 participantes totales, menos 3 grupos, 12. Y el promedio de la suma de cuadrados del residual sería suma de cuadrados del residual 23.6 entre grados de libertad del residual, que es 12, que es igual a 1.97. Y finalmente, para calcular la prueba ANOVA de una vía, que tiene una F, una distribución F, es como se llama, se sustituyen valores en la ecuación de la prueba ANOVA de una vía, y tienes promedio de la suma de cuadrados del modelo 10.07 entre promedio de la suma de cuadrados de residuales 1.97, y eso es 5.11. Nuestra F obtenida es igual a 5.11. Y esto es bueno, es malo. Recuerden, esto acá, efecto o variabilidad explicada por el modelo, el numerador, y el denominador, error, variabilidad no explicada por el modelo. Promedio de la suma de cuadrados del modelo, promedio de la suma de cuadrados del residual. Ahora, para identificar la F crítica, esta es nuestra F obtenida, ahora es necesario identificar una F crítica. Y para esto, para identificar la F crítica, es necesario conocer primero grados de libertad del modelo, que ya los calculamos. En nuestro ejemplo tenemos 2 grados de libertad del modelo, que sería igual, oímos acá, cantidad de grupos menos 1, son 3 grupos, menos 1, pues es 2. Grado de libertad del modelo, 2. Grados de libertad del residual, en nuestro ejemplo tenemos 12 grados de libertad del residual, porque son muestra total 15 participantes, menos 3 grupos, 12. Y ahora, conociendo estos dos valores, grados de libertad del modelo y del residual, podemos identificar una F crítica. Y lo que vemos aquí es que acá arriba tiene grado de libertad del modelo. Acá abajo, estos números representan grado de libertad del residual.
Y si nos pasamos acá, grado de libertad del modelo es 2, así que lo identificamos acá. Grado de libertad del modelo. Y luego hacemos aquí grado de libertad del residual, que están acá pues, en esta fila de acá, donde se entrecruzan, pues se entrecruzan donde dice 3.89. Sería nuestra F crítica. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué decisión se toma ahora? ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula? Pues cuando vemos la F crítica, en el libro nos identificamos la F crítica en el apéndice A.3, Critical Values of the F Distribution, utilizando por ejemplo el libro que estamos utilizando es el de Andy Field, Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, la 5ª edición, pero si tienen por ejemplo la 4ª edición también les funciona porque tiene prácticamente la misma gráfica de los apéndices. Así que sería esta gráfica, estoy usando esta gráfica y estos valores, prácticamente grado de libertad del modelo 2, grado de libertad del residual 12 y se cruzan aquí donde dice 3.89. ¿Qué decisión se toma? Pues nuestra F crítica fue por ejemplo 3.89 aquí y nuestra F obtenida fue 5.11 por acá. Como nuestra F obtenida es mayor a la F crítica, cae aquí en la región donde sí se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula decía que no hay diferencias entre los promedios de los grupos. Por lo tanto se establece sí, en general sí hay diferencia entre los grupos. Todavía no sabemos si es entre bajo y alto, mediano y alto o bajo y mediano, pero ya sabemos que en general sí hay diferencia. Si nuestra F obtenida fuera, por ejemplo, hubiese sido por ejemplo por aquí 2.20 por ejemplo, pues ahí no se rechaza la hipótesis nula y no hubiese diferencia entre los grupos. Pero en nuestro caso sí se encontraron diferencias entre los grupos. Entonces, pues ahora, como se mencionó, decidir rechazar o no rechazar la hipótesis nula, la decisión que se toma como F obtenida 5.11 es mayor a la F crítica 3.89, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que en general existen diferencias significativas entre los promedios de los distintos grupos. La palabra clave es en general. ¿Por qué? Pues porque la prueba ANOVA es una prueba que se considera omnibus. ¿Qué significa esto? Que en general hay diferencias, pero hará falta descubrir específicamente entre qué grupos es que están las diferencias. ¿Será entre este y este y este, o este y este? ¿O será prácticamente todo? Vamos a ver ahora qué se hace. Pues antes primero de identificar dónde están las diferencias, es importante calcular una medida del tamaño del efecto. Y la medida del tamaño del efecto, omega square, que la pueden ver aquí, es comúnmente utilizada para examinar la importancia práctica del resultado encontrado. La fórmula para calcular omega square ya tenemos todo lo que necesitamos. Suma de cuadrados del modelo, que era 20.137, menos grado de libertad del modelo, que eran 2, multiplicado por el promedio de la suma de cuadrados del residual, que era 1.97, entre suma de cuadrados total, lo tenemos ya, 43.74, más, de nuevo, promedio de la suma de cuadrados del residual, que es 1.97. Y aquí omega square es igual a 20.137 menos el producto de 2 y 1.97 es 16.197 entre 43.74 más 1.97 es 45.71 y esto es igual a, omega square es igual a 0.35. Esto es un tamaño del efecto bajo, mediano o alto. Pues ya existen unas guías para interpretar la medida del tamaño del efecto omega square y si es menor a 0.01 la importancia práctica es trivial, esto es marginal. Esto ni siquiera va a ser, el valor P va a ser mayor a 0.05, ni siquiera va a ser significativo. Si el tamaño del efecto va de 0.01 a 0.05, la importancia práctica es pequeña. Si va de 0.06 a 0.13, importancia práctica mediana. Y en nuestro caso fue 0.35, que es 0.14 en adelante. Es una importancia práctica alta. En otras palabras,
nuestro resultado fue significativo. O sea, existen diferencias en los promedios de memoria entre los tres grupos de disposición a conciencia plena. Y además de existir un efecto, la importancia práctica es alta. Ahora, lo que mencioné de que hay que examinar, ANOVA es una prueba omnibus general y hay que examinar dónde están las diferencias particulares entre los grupos. Pues para eso se utilizan comparaciones múltiples post hoc. Post hoc quiere decir que no tenemos una hipótesis particular antes de realizar el estudio entre cuáles grupos iban a ser distintos. Así que vamos a examinar las diferencias entre todos los grupos. Si ustedes se fijan, esto va a ser muy parecido a lo que trabajamos con prueba T de muestras independientes. En la prueba T de muestras independientes, por ejemplo, nosotros habíamos examinado diferencias entre dos grupos. Si un grupo es distinto a otro grupo, por ejemplo. Pero lo que se hace es que se corrige ahora por un error. Lo que se hace es, por ejemplo, se divide, dependiendo cuántas comparaciones son, como en este caso en nuestro estudio, se van a hacer el valor P.05, se divide, hay varias comparaciones, grupo bajo con grupo mediano, grupo bajo con grupo alto y grupo mediano con grupo alto. O sea, hay tres comparaciones, así que ese nivel P.05 se hace una corrección para evitar cometer un error que se conoce como error tipo 1. Así que simplemente le voy a decir el error. Error tipo 1 se comete cuando se rechaza, la tapar esto aquí. Error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Error tipo 1, rechazar hipótesis nula cuando es verdadera. O sea, establecer que hay un efecto significativo cuando en realidad no hay ningún efecto. Y estas pruebas, comparaciones múltiples, corrigen por este error. Así que, por ejemplo, vamos a hacerlo. Deja de decirle, si se hacen tres comparaciones, casi siempre pues el valor P que utilizamos es 0.05. Pero en este caso sería, por ejemplo, 0.05 entre 3. Ahora sería 0.016. Vamos a decir esto, 0.106, para que sea significativo. El valor P ajustado, que es como se conoce, en vez de ser P original, P menor a 0.05. Pero P ajustado es igual a P es menor, ahora P tiene que ser menor a 0.016 para que se considere significativo y evitar cometer error tipo 1, que es rechazar hipótesis nula cuando es verdadera, o establecer que hay un efecto significativo cuando en realidad no hay un efecto. Esto lo va a hacer SPSS prácticamente, se lo digo porque es lo que SPSS está haciendo cuando calcula las comparaciones múltiples. Y pues luego de obtener un resultado significativo en la prueba ANOVA de una vía, es necesario identificar cuáles grupos son significativamente distintos entre sí. O sea, si no se encontraba un efecto significativo, ya no hay que hacer comparaciones múltiples. Porque si ya, por ejemplo, si ya desde acá supiéramos que nuestra F obtenida fue, por ejemplo, 1.50, y la F crítica era 3.89, y por tanto nuestro valor caería por acá, por ejemplo, y no se rechaza la hipótesis nula, no hay que hacer más nada. Simplemente no se encontró un efecto significativo y no hay que llegar a esta etapa. En nuestro caso, como si se encontró un efecto significativo, pues queremos ver exactamente dónde están las diferencias, qué grupos específicos difieren entre sí. ¿Serán todos? ¿Será solamente un grupo? ¿Serán dos grupos? Pues en la práctica, cuando se cumple con todos los supuestos, o sea, como vimos anteriormente, que era valores extremos, normalidad, homogeneidad de varianzas, en esa situación se tiende a utilizarse la prueba post-hoc de Tukey. Cuando no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas, tiende a utilizarse la prueba post-hoc James-Howell, que es cuando no se cumple con homogeneidad de varianzas, sería esta combinación. Por ejemplo, aquí está la combinación. Cuando se cumple con todos los supuestos, se realiza, por ejemplo, ANOVA de una vía. Quise decir, de una ANOVA de una vía, la tradicional. Más, esto es la prueba ANOVA de una vía, más prueba
post hoc de Tukey. En cambio, cuando no se cumple con el supuesto de homogeneidad de varianzas, en este caso, pues lo que se realizaría es ANOVA de Welch y luego prueba post hoc James Howell. En el peor escenario, que no se cumpliera con ninguno de los supuestos o que no se cumpliera con valores extremos y con normalidad, quizás sería más apropiado utilizar la prueba no paramétrica equivalente a ANOVA, que es la Kroskal-Wallis. Y luego se sigue las comparaciones múltiples utilizando varias pruebas de Wilcoxon, Rank, Sum Test o Mann-Whitney. Pero por ahora pueden evitar como todos estos escenarios y solamente concentrarnos en lo que tenemos al frente. En nuestro ejemplo se cumplió con todos los supuestos, por tanto utilizamos la prueba ANOVA tradicional y utilizamos la prueba post hoc de Tukey. Y eso fue lo que mencioné, nuestros datos cumplen con los supuestos de valores extremos, no hay valores extremos, hay distribución normal y también hay homogeneidad de varianza. Por tanto, es apropiado utilizar la prueba post hoc de Tukey. ¿Y qué se encontró? Lo que se encontró es que solamente hay diferencias significativas. A nivel general hay diferencias significativas. Y en específico, lo que quiero resaltar es esto. ANOVA nos habla en general. ANOVA es en general. Sí hubo diferencias. P es menor a 0.05. Y ahora, la prueba de Tukey, ANOVA es general. La prueba post hoc de Tukey es específica. Vamos de lo general a lo específico. Lo único que fue significativo fue aquí, bajo contra mediano, el grupo con bajo disposición de conciencia plena y el grupo con mediano disposición a conciencia plena, no hubo diferencia significativa. Este es el valor P. Sin embargo, el grupo de baja disposición de conciencia plena y alta disposición de conciencia plena, los grupos extremos fue P es igual a 0.021. Aquí eso es P menor a 0.05. Quiere decir que esta diferencia es significativa. La única que faltaba por examinar, aquí se repiten. La única que faltaba por examinar era mediano y alto. Y no hubo diferencia significativa. Así que la única diferencia significativa fue bajo y alto. Y por lo regular podemos ilustrar esto. Deja quitar estas. Verlo sin nada que esté escrito para que no moleste. Y si nos fijamos, pues con los diagramas de caja y bigote, las medianas, que es lo que nos deja ver esto más o menos. En la prueba ANOVA nos interesan los promedios, pero con este gráfico nos deja ver que hay bastante diferencia aquí entre la mediana del grupo bajo y la mediana del grupo alto, y por tanto, pues es bueno ilustrar las comparaciones múltiples utilizando un diagrama de caja y bigote. Así que las comparaciones múltiples post hoc de Tukey con el diagrama de caja y bigote nos dejan ver que lo que habíamos visto aquí a nivel numérico, sí, parece a nivel visual que hay diferencias significativas entre el grupo bajo y alto. Ahora, para reportar la prueba de ANOVA de una vía, se puede hacer un reporte como el siguiente. Un investigador estaba interesado en examinar si existen diferencias en los puntajes de memoria entre personas con niveles bajos, que está promedio 2.20, desviación estándar 1.30. Aquí pueden notar que cuando se reporta las letras del promedio, por ejemplo, los símbolos del promedio, que es M, de min y DE de desviación estándar, están en itálica. Aquí hay un pequeño error donde está M no está en itálica, pero es convención sí ponerlos así. Así que, pero nada, volvemos. Un investigador estaba interesado en examinar si existen diferencias en los puntajes de memoria entre personas con niveles bajos, promedio 2.20, desviación estándar 1.30, medianos, promedio tal, desviación estándar tal, y altos, de disposición a la conciencia plena. Al examinar la distribución de los datos, se cumplió con el supuesto de distribución normal y homogeneidad de varianzas, y no se encontraron valores extremos. Por tanto, al cumplir con los supuestos, el investigador decidió utilizar la prueba ANOVA de una vía para examinar la diferencia entre los grupos.
se encontró que en general, la prueba ANOVA es general, se encontró que en general existen diferencias significativas en los promedios de memoria entre los distintos grupos de disposición a conciencia plena. Tienen aquí F, se reporta ANOVA con una F, y dentro de paréntesis, grados de libertad del modelo son 2, grados de libertad del residual son 12, es igual a 5.12. Aquí quizás hay una diferencia, yo puse 5.11 ahorita y aquí 5.12. A veces hay pequeñas diferencias entre calcular la mano y SPSS, pero no tienden a ser muy grandes. P es igual a 0.025. Como esto es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, donde dice que no hay diferencias entre los grupos y se dice en general si hay diferencias. Además, la importancia práctica del efecto fue alta, con omega squared de 0.35. Al realizar la prueba post-hoc de Tukey, solo se encontraron diferencias significativas en los promedios de memoria entre los grupos con baja y alta disposición a la conciencia plena. Y acá está lo que habíamos visto, 0.021 y aquí 0.021. Disculpen. 0.021, 0.021. Recuerden, la prueba de Tukey lo que hizo fue que pues ANOVA general y después cada una de estas diferencias, cada uno aquí prácticamente es una prueba T de muestras independientes para examinar la diferencia entre cada grupo, pero controlando por el valor P, que en vez de ser 0.05, aquí P tiene que ser igual o tiene que ser menor a 0.016. Se controla por el error tipo 1, que es rechazar hipótesis nula cuando es verdadera, o establecer que hay un efecto significativo cuando en realidad no hay un efecto. Y pues por lo general, la gráfica utilizada para reportar diferencias entre los grupos es el gráfico de caja y bigote, o postplot en inglés, para ilustrar las diferencias en los puntajes de memoria entre los distintos grupos de disposición a la conciencia plena. Así que igual, este mismo gráfico que acaban de ver ahora es el que habíamos trabajado al principio. El último gráfico fue con SPSS y este gráfico es como lo hubiesen visto, por ejemplo, con R. Lo que cambió acá es que en vez de darle omega square como medida del tamaño del efecto, te da partial eta square. Pero el omega square es más confiable en este caso. Nada, ahora la parte pues prácticamente final de esta clase consiste en demostrar el procedimiento para realizar la prueba ANOVA de una vía en SPSS. Así que el primer paso consiste en vamos a ir como desde los supuestos. Así que aquí mencionamos en el reporte que se cumplió con los supuestos de outliers, no hay outliers, hay distribución normal y hay homogeneidad de varianza. Para examinar eso, vamos a donde dice Analyze, vamos a Descriptive, vamos a Explore y ponemos nivel de mindfulness, lo ponemos en factor. Un factor es una variable independiente con múltiples niveles. En este caso, nivel de mindfulness tiene niveles bajos, mediano y alto. Y puntaje de memoria lo ponemos en variable dependiente. En plots, le damos normality plots with test y on transform. Le dan continue, le dan OK. Y ahora, cuando aparece esto, pueden ver que se cumple con normalidad. Para cada grupo de mindfulness o disposición de conciencia plena, bajo, mediano y alto, es mayor a 0.05. Homogeneidad de varianza con la prueba de Kolmogorov, normalidad Kolmogorov y normalidad Shapiro son mayor a 0.05. No hay diferencias entre una distribución normal teórica y la distribución de los datos en cada uno de nuestros grupos. Homogeneidad de varianzas pues, es mayor a 0.05, así que no se rechaza el supuesto de homogeneidad de varianzas, por tanto se cumple. Y diagramas de caja, aquí están los QQ-plot, quantile plot para el grupo bajo, mediano y alto. Y están bastante cerca los puntajes de los participantes, que son los puntitos que ustedes ven, de la línea diagonal. Así que se cumple con normalidad. Y acá, el diagrama de caja y bigote, que no hay valores extremos, no aparecen ninguna observaciones por encima, muy por encima del bigote, que el bigote representa las puntuaciones más altas que todavía no son valores extremos. Así que no hay valores extremos, cumplimos con todos los supuestos, así que ya somos libres para realizar la prueba ANOVA de una vía. Hay dos maneras principales en que se puede realizar. La tradicional es Analyze, Compare Means, One Way ANOVA.
Y aquí ponen nivel de mindfulness, que es nuestro factor o variable independiente. Y puntaje de memoria la ponen en dependent list. Post hoc, en nuestro caso, fue con Tukey, porque se cumplió con todos los supuestos. Y acá pueden pedirle descriptivos por ahora. Y means plot, gráfico de los promedios. Le dan OK. ¿Y qué se ven acá? ¿Qué pueden ver acá? Pues tenemos los promedios de cada grupo y desviaciones estándar, que fue prácticamente lo que reportamos acá en el informe cuando estábamos describiendo la muestra. Tenemos suma de cuadrados entre grupos, 20.13. Si ustedes se fijan, lo mismo que habíamos calculado acá. Quiero que comparen 20.367, suma de cuadrados del modelo. 20.60, suma de cuadrados del residual. Y prácticamente lo mismo, 23.6 es exactamente igual a 23.60. Suma de cuadrados total, 43.73. Y lo habíamos calculado ya, 43.73 estaba aquí, 43.74, pues bastante cerca. Y entonces, el promedio de la mean square model, que es promedio de la suma de cuadrados del modelo, pues 20.133 entre 2, 10.067. Y mean square residual, que es promedio de la suma de cuadrados de residuales, 23.60 entre 12, 1.967. Divides promedio de la suma de cuadrados del modelo entre promedio de la suma de cuadrados de residuales, 5.12, significancia 0.025. Quiere decir que en general hay diferencias entre los promedios de los grupos. Y ahora, eso es en general. Y ahora, con la prueba post hoc de Tukey, vimos que el único efecto significativo la única diferencia significativa entre los grupos fue entre bajo y alto, donde P fue 0.021. Ahora, y abajo pueden ver un gráfico de los promedios, donde ven que hay como una tendencia donde mientras más alto es el nivel de disposición a conciencia plena, más alto es el puntaje de memoria. Pero la única diferencia significativa fue entre alto y bajo, que fue lo que nos reveló la prueba de post hoc de comparaciones múltiples de Tukey. Así que, en este caso, lo que mencioné ahorita de .021, que a lo mejor no hace mucho sentido. Bueno, ya se borró de acá, pero lo que había mencionado de que al realizar comparaciones múltiples se corrige pues el valor P.05. Pues estos son valores P que ya están ajustados. Ya aquí se había hecho el ajuste. Y lo que yo mencioné era específico para otra prueba post hoc que se llama la prueba post hoc de Bonferroni, que está analyze, sería comparar promedios, one way ANOVA, post hoc, Bonferroni, es la que hace esa corrección específica que les mencioné. Pero todas las pruebas post hoc corrigen por el error tipo 1, que es lo que quería mencionar. Estos son valores P ajustados para comparaciones múltiples. Entonces, ahora lo que quiero dejarles saber es que ¿qué hubiésemos hecho si no se hubiese cumplido con alguno de los supuestos? En nuestro caso, se cumplió con todos los supuestos de normalidad, homogeneidad de varianzas y distribución normal. Si el único supuesto con el que no se cumpliera hubiese sido homogeneidad de varianzas, hubiésemos hecho ANOVA de Welch. Comparar promedios, one way ANOVA. Y acá, donde dice opciones, le pedimos, por ejemplo, Welch. Y donde dice post hoc, utilizamos la prueba post hoc Gaines-Howell. Le dan OK. Y acá pueden ver que hubiésemos reportado la prueba ANOVA de Welch. En vez de reportar F, 2 grados de libertad del modelo y 12 de residual, reportábamos F, ANOVA de Welch, 2 grados de libertad del modelo, pero el del residual cambiaba. Y el valor P hubiese sido 0.054. Ya no habrían diferencias entre grupos y no sería necesario
no habrían en general no habrían diferencias entre grupos y no sería necesario examinar las comparaciones múltiples post hoc. Así que, aunque aquí se obtuvo un valor de 0.039, bajo y alto fue significativo en la prueba post hoc, como en la prueba general, acá no fue significativo, no deberías pasar a la post hoc. Simplemente te quedas hasta aquí y dices, según la prueba ANOVA de Welch, no hubo diferencias significativas. Así que hasta ahora así se hacen los análisis en SPSS, tanto con ANOVA tradicional como con ANOVA de Welch. Y pues prácticamente con esto va concluyendo esta clase. Y para la próxima clase se describirá la prueba ANOVA de una vía. En la próxima clase se describirá la prueba ANOVA de medidas repetidas. Y nos estamos pasando en el libro de Field 2017, capítulo 15, Repeated Measures Designs. Espero que este video haya sido útil. Les agradezco por su atención y nos seguiremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias.